Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a hablar de una de las aplicaciones de los autovalores y autovectores. En concreto, vamos a hablar de dinámica de sistemas y evoluciones temporales. Y para ello vamos a utilizar un ejemplo. Vamos a suponer que estamos estudiando una especie animal y queremos saber cómo evoluciona la población de dicha especie en función del tiempo. Y para ello nosotros hemos modelizado cómo la población en un determinado momento t es una función de la población en el momento anterior. Lo que hemos hecho con el tiempo ha sido dividirlo en periodos de tiempo y a partir de cómo es la población en un momento, calculamos la población en el momento siguiente. Es decir, esto requiere una modelización. Y ahora veremos cómo tiene que ser. En nuestro caso, esta especie animal, nosotros la hemos dividido en tres grupos. Lo que llamamos las crías, lo que llamamos los adultos y lo que llamamos los miembros más mayores. Crías, adultos y mayores. Y ahora vamos a ver cómo hemos modelizado, ¿vale?, este paso de un momento al momento siguiente. Vamos a suponer que las crías, el 30% de las crías, es decir, hay un factor 0.3, al pasar de un momento t al momento siguiente, o del momento t-1 al momento t, el 30% permanecen siendo crías. Es decir, no han pasado todavía a adultos porque son muy jóvenes. Mientras que un 60%, un factor 0,6, pasan de crías a adultos. Y el resto, el 0,3, 0,6, suman el 90%, el resto pues fallecen por distintos motivos, o bien por depredadores, o bien por enfermedades, etc. Respecto a los adultos, tenemos que un 50% de estos adultos se reproducen y generan nuevas crías en dicha especie, mientras que un 60% de los adultos permanecen siendo adultos y luego tenemos un 30%, un factor 0,3, que de los adultos pasan a mayores. Y luego por último los mayores, lo que tenemos es que algunos de ellos todavía se pueden reproducir y hemos modelizado que aproximadamente un 10%, es decir, un 0,1 de los mayores generan nuevas crías. Luego tenemos un 50% de los mayores que sobreviven y el resto de este 50% pues también fallecen, bien porque ya son muy mayores, depredadores, enfermedades, etc. Los adultos nos pasa lo mismo, hay un 60% que siguen permaneciendo siendo adultos y un 30% que pasan a mayores. Luego tenemos ese otro 10%, al igual que el 10% de las crías, que fallecen pues, por los motivos que sean. Bueno, ya que hemos creado nuestra modelización. Esta modelización nosotros ahora la podemos poner en forma de ecuaciones. Tendremos que el número de crías en el momento t será igual a un 30% de las crías que había en el momento anterior, ¿vale? Porque sabemos que el 30% permanecen siendo crías. 0,3 por las crías que había en el momento t-1. Luego los adultos generan un 50% de crías, es decir, más 0,5 por el número de adultos en el tiempo anterior. Y los mayores también generan un 10% de crías, más 0,1 por el número de adultos en el momento anterior, perdón, el número de mayores en el momento anterior. ¿Cuántos adultos tendremos en el momento t? El número de adultos en el momento t será el 60%, o mejor dicho, empezando por aquí, el 60% de las crías que pasan a adultos, es decir, por cada cría en el momento anterior vamos a tener un 0,6 de adultos,
Los adultos, el 60% permanecen siendo adultos, más 0,6 por i sub t menos 1. Y luego los mayores no generan ningún adulto, porque o bien siguen siendo mayores, o bien nace alguna cría, pero ninguno rejuvenece, ¿vale?, para pasar a adulto. Así que aquí no tenemos. Y el número de mayores en el momento t lo podemos expresar como las crías no generan ningún mayor, porque primero tendrían que pasar por adultos, el 30% de los adultos pasan a mayores, es decir, tendríamos aquí 0,3 por i sub t menos 1, y luego el 50% de los mayores que permanecen siendo mayores, es decir, 0,5 por z t menos 1. De tal manera que nosotros ya hemos generado las reglas, ¿vale?, para que a partir de las poblaciones en los distintos grupos en un momento, calcular las poblaciones en el momento siguiente. Es decir, ya lo hemos modelizado y esta modelización, ¿vale?, es un modelo lineal, porque nuestras ecuaciones son todo ecuaciones lineales. Bien, pues estas ecuaciones yo las puedo expresar mediante una matriz, o las puedo expresar de forma matricial. Yo tengo aquí xt, y sub t y zt, lo puedo expresar en forma matricial poniendo los distintos coeficientes 0,3, 0,5, 0,1, 0,3, 0,5, 0,1, 0,6, 0,6 y 0, 0,6, 0,6 y 0, y luego 0, 0,3 y 0,5, 0, 0,3, 0,5, multiplicado por la población en el momento t-1, x t-1 y t-1, z t-1. Si yo a este vector lo llamo la población en el tiempo t, a este vector lo llamo la población en el tiempo t-1 y a esta matriz la llamo la matriz A, lo que yo estoy haciendo realmente es que la población en el tiempo t es la matriz A multiplicado por la matriz en el tiempo t-1. Pues bien, ahora nosotros con nuestra matriz A vamos a calcular los autovalores y autovectores. No vamos a hacer el cálculo detallado, ¿vale? Para eso tenemos otros vídeos, ¿vale? Además esta matriz, como tiene decimales, es un poquito más complicada. Usamos un software independiente para el cálculo y obtenemos que para nuestra matriz A tenemos tres autovalores, lambda 1, que es 1,04620, un segundo autovalor que es 0,44418 y un tercer autovalor que es lambda 3, que es menos 0,09038. ¿Vale? Estos son los autovalores. Y para cada autovalor tenemos tres autovalores. Para cada autovalor tenemos sus correspondientes autovectores, que tendremos v1, que es 0,3243, 0,4361, 0,2395. El segundo autovector, el que se corresponde con lambda 2, sería 0,0483 menos 0,1861 y 1,0000. Y para el tercero tendríamos v3, 2,2644 menos 1,9679 y 1,0000. Esto, como he dicho, lo he calculado con un software independiente. Bien, pues ya tenemos autovalores y autovectores.
Además tenemos 3 autovectores y estamos trabajando en una matriz 3×3. Por lo tanto, ¿vale?, estos 3 autovectores forman una base. Son 3 vectores linealmente independientes de un espacio de dimensión 3, tenemos la matriz 3×3, con lo cual estos 3 nos van a formar una base. Vale. Vamos ahora a volver a esta expresión. Yo tengo que la población en el tiempo t es igual a A por la población en el tiempo t-1. Pero si aplicamos esto de manera recursiva, esto va a ser A por A multiplicado por la población en el tiempo t-2, ¿vale? Porque esto al final es aplicar la misma fórmula, pero desplazado un periodo de tiempo. Esto es p t-1, que a su vez va a ser A por A por A por la población en t-3, porque esto es la población en t-2. A la población en t-3 le aplicamos la matriz, así que obtenemos la población en t-2. Y esto de manera recursiva va a ser A por A por A por A por la población en el tiempo 0. Y esto lo voy a hacer, lo voy a tener t veces. Es decir, yo puedo A elevado a t, la matriz A elevado a t, multiplicado por p sub 0. ¿Vale? Esta t es A elevado a t, no es la traspuesta. Es decir, yo tengo que la población en el tiempo t es A elevado a t multiplicado por la población en el tiempo 0. Es decir, la población en el tiempo t ya no me depende de la población en el tiempo anterior o hace 2, sino que me depende única y exclusivamente de cuál era mi población inicial, la población en el tiempo 0. Bien, yo tengo esta matriz que es relativamente compleja, ¿vale?, para calcular A elevado a t. Pero, sin embargo, como mi matriz A, he obtenido que A es diagonalizable. ¿Por qué? Porque tengo 3 autovalores distintos con sus 3 autovectores. Yo puedo escribir o yo puedo obtener una matriz diagonal que va a ser igual a Q, una matriz de paso, por la matriz A por Q. Es decir, mejor dicho, Q menos 1, A por Q. ¿Vale? La matriz diagonal va a ser Q menos 1 por A y por Q. ¿Y cuál es esa matriz Q? Son los vectores puestos en columna, ¿vale? Los autovectores puestos en columna. En concreto, yo tendría, ¿vale?, que mi matriz Q sería, en este caso, el 03243, 0,4361 y 0,2395. ¿Vale? Aquí lo que tengo es V1. El segundo autovector sería el 0,0483 menos 0,1861 y 1,0000, porque aquí lo que tengo es V2. Y aquí lo que tengo es 2,2644 menos 1,9679 y 1,0000. Y esto es V3. ¿Y la matriz diagonal cuál sería? En este caso son los autovalores en la diagonal. La matriz diagonal sería 1,04620 0, 0, 0, 0,44418, 0,44418, 0 y menos 0,09038, 0, 0, menos 0,09038. Y además ahora
yo puedo calcular a elevado a t. Porque a elevado a t si yo despejo aquí a, tendría que a es q por d por q menos 1. Pues lo que he hecho ha sido pasar el q menos 1 a este lado multiplicando y el q lo he pasado a este lado como q menos 1. Por tanto, puedo despejar así a. ¿Y cuánto vale a elevado a t? A elevado a t es a por a por a por a por a t veces. Y si yo sustituyo, lo que tengo es q por d por q menos 1. Esta es mi primera a. Q por d por q menos 1. Aquí tengo otra a multiplicado por q por d por q menos 1. Aquí tengo otra a, q por d por q menos 1. Y como la multiplicación de matrices es asociativa, no es conmutativa, pero sí es asociativa, yo puedo primero hacer esta multiplicación, la q menos 1 con la q, y la cancelo. La q menos 1 con la siguiente, la q con la q menos 1 anterior, q menos 1 con q, de tal manera que solamente me queda la primera y la última. Me quedaría q por d por d por d por q menos 1, y la d la tengo aquí t veces. Es decir, que a traspuesta, a elevado a t es q por d elevado a t por q menos 1. Y d elevado a t, que es q por el primer autovalor elevado a t, el segundo autovalor elevado a t, porque estamos elevando a t una matriz diagonal, lambda 3 elevado a t, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Y esto por q menos 1. De tal manera que yo ahora mi evolución temporal, la población en función del tiempo, es q, que está compuesto por los autovectores, la matriz lambda 1 elevado a t, 0, 0, 0, lambda 2 elevado a t, 0, 0, 0, lambda 3 elevado a t por q menos 1. Y por la población en el tiempo 0. ¿Vale? Es decir, hemos simplificado muchísimo la expresión. Pero todavía podemos ir un pasito más allá. Hemos dicho que los vectores v1, v2 y v3, que son los autovectores correspondientes a los tres autovalores, forman una base. Así que, ¿qué voy a hacer yo con mi población inicial? Mi población inicial la voy a poner como combinación lineal de estos tres vectores. Voy a poner p sub 0 como una combinación lineal v1 o w1 por v1 más w2 por el segundo vector más w3 por el tercer vector. ¿Vale? Esto luego veremos un ejemplo concreto, pero esto siempre lo voy a poder hacer porque v1, v2 y v3 forman una base. ¿Vale? Porque son tres autovectores linealmente independientes de un espacio de dimensión 3. Así que yo ahora voy a ver qué ocurre cuando yo meto esta expresión, mi población p sub 0, y hago su evolución temporal. Voy a tener que p en el tiempo t va a ser igual a q por la matriz lambda 1 elevado a t por 0, por 0, por 0, por lambda 2 elevado a t por 0, 0, 0, lambda 3 elevado a t
por Q elevado a la inversa de Q por la población P sub 0. ¿Qué ocurre cuando yo multiplico P sub 0 por Q menos 1? Recordemos que era Q. Q eran los vectores V1, V2 y V3 en columnas. Es decir, es la matriz de cambio de base de la base B a la base canónica. ¿Vale? Porque estoy poniendo estos vectores de esta base en columnas. Por lo tanto, es la matriz de cambio de base de B a la base canónica. Por lo tanto, ¿qué es Q menos 1? Es la matriz de cambio de base de la base canónica a B. Y la matriz de cambio de base de la base canónica a B, ¿qué es lo que me da precisamente? Mi población, pero como combinación lineal de los vectores de la base B, es decir, V1, V2 y V3. Por lo tanto, esto es Q por lambda 1t, 0, 0, 0, lambda 2t, 0, 0, 0, lambda 3t, multiplicado por V1, V2 y V3. Los tres pesos, ¿vale? Porque hemos cambiado de la población en la base canónica a los pesos en la base canónica a los pesos en la base V1, V2 y V3. Esta multiplicación ahora es muy sencilla. Esto multiplico, esto es Q por lambda 1t elevado a t por el peso 1, lambda 2 elevado a t por el peso 2 y lambda 3 elevado a t por el peso 3, ¿vale? Porque estoy multiplicando una matriz que es diagonal. Y ahora esto, ¿qué es? Estos los pesos en B, y este es, recordemos, el cambio de base de B a la base canónica. Cambio de base de B a la base canónica. Por lo tanto, esto no es más que volver otra vez a la base canónica, las poblaciones que yo tenía inicialmente en los tres grupos que yo tenía, crías, adultos y mayores. Así que no es esto no es otra cosa que lambda 1 elevado a t por W1 por el vector V1 más lambda 2 elevado a t por W2 por el vector V2 más lambda 3 elevado a t por W3 por V3. Es decir, la evolución temporal de mi población inicial, ¿vale? Cómo evoluciona en el tiempo, depende, ¿vale?, de los autovectores y de los autovalores. Por eso son tan importantes. Es decir, la población en el tiempo t es lambda 1 elevado a t por V1, W1 por V1 más el segundo autovalor elevado a t por el peso por V2 más el tercer autovalor elevado a t por el peso 3 por V3. Es decir, la población en el tiempo 3 depende única y exclusivamente, ¿vale?, de cuáles son los tres autovectores, de cuáles son los tres autovalores y, por supuesto, también el peso, ¿vale?, de mi población inicial en estos tres autovectores. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a suponer, ¿vale?, vamos a suponer que mi población inicial era 3000, 0 y 0. Es decir, yo tengo una población inicial que son 3000 crías,
0 adultos y 0 mayores. Esta es mi población inicial. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer ahora? Pues lo que hemos dicho aquí arriba, de descomponer mi población inicial como, o poner la población inicial como combinación lineal de los 3 autovectores que yo he calculado antes. ¿Vale? Los 3 autovectores que los teníamos aquí, los 3 autovectores. Así que vuelvo aquí y lo que yo obtengo, ¿vale?, es que mi población inicial, P sub 0, es igual a 3.294,60. Esto es el primer peso, multiplicado por el primer autovector, que es 0,3243, 0,4361, 0,2395, más, o mejor dicho, me sale un menos 1677,98 que multiplica al segundo autovector, que era 0,0483 menos 0,1861 y 1,0000. Y por último, más 888, que multiplica al tercer autovector. 2,2644 menos 1,9679 y 1,0000. ¿De acuerdo? Donde aquí tengo los 3 pesos, V2 y V3, y aquí tengo los 3 autovectores que ya he calculado antes, V1, V2 y V3. Y por tanto, yo ahora puedo calcular la evolución temporal en el tiempo t. P en el tiempo t es, pues esto, 3.294,60, que lo multiplico por, a ver cómo lo he escrito aquí, que he escrito primero antes, primero el autovector. Vale, pues voy a escribirlo en el mismo orden. El primer autovector, que era 1,04620 elevado a t, multiplicado por el peso, 3.294,60, por V1, 0,3243, 0,4361, 0,2395, menos el segundo autovector, 0,44418 elevado a t, multiplicado por el segundo peso, 1677,98 por el segundo autovector, 0,0483 menos 0,1861, 1,0000, más el tercer autovector, menos 0,09038 elevado a t, multiplicado por el peso, 888,78, multiplicado por 2,2644, menos 1,9679 y 1,0000. De tal manera que lo que yo aquí tengo es los 3 pesos, W1, W2, W3. Aquí lo que yo tengo es lambda 1 elevado a t, lambda 2 elevado a t
y lambda 3 elevado a t. Y por último, aquí tengo el primer autovector, el segundo autovector y el tercer autovector. Bien, ya tendría mi evolución en función del tiempo, pero puedo todavía obtener algo más, ¿vale? Puedo obtener algo más. ¿Cómo evoluciona la población cuando t tiende a infinito? Es decir, ¿se llega a estabilizar de alguna manera? ¿Puedo hacer predicciones con t tendiendo a infinito y que me quede una expresión que sea relativamente bonita, ¿vale? Matemáticamente hablando. Pues sí, porque aquí ¿qué tenemos? ¿Qué ocurre con lambda 2? Lo vamos a poner aquí, sí, lambda 2 elevado a t es menos 0. O mejor, es sin el menos, es 0,44418 elevado a t, que cuando t tiende a infinito, como tenemos un número menor que 1 y t tendiendo a infinito, si t tiende a infinito, esto tiende a 0. ¿Y qué ocurre con lambda 3 elevado a t? Lambda 3 elevado a t es el menos 0,09038 elevado a t, que cuando t tiende a infinito, ¿vale? Cuando t tiende a infinito, lo que nos ocurre es que también tiende a 0, porque lo que tenemos dentro, en la base, es menor que 1. Por lo tanto, esto tiende a 0. Así que mi evolución, la población P de t, cuando t tiende a infinito, se va a aproximar a 1,04620 elevado a t, multiplicado por 3294,60, multiplicado por el vector 0,3243, 0,4361, 0,2395. ¿Vale? Siendo esto el número de crías, el segundo elemento es el número de adultos y el tercer elemento es el número de los más mayores. ¿Y cuál es la verdadera interpretación que nos queda? Este, lambda 1, que lo estoy elevando a t, lambda 1, el mayor, bueno, mejor dicho, el autovalor con mayor valor absoluto, me indica el crecimiento de la población. En este caso, como es 1,04620, me indica que la población en el largo plazo está creciendo a un ritmo del 4,62%, ¿vale? Un crecimiento del 4,62%. Cada nueva generación, la población se multiplica por 1,0462, es decir, aumenta un 4,62%. Y V1, ¿vale? El autovector de lambda 1, ¿vale? El autovector de lambda 1, lo que me está diciendo es la distribución, indica la distribución porcentual de cada población. Que en este caso tendremos que en el largo plazo tendremos un 32,43% de crías, un 43,61% de adultos y un 23,95% de mayores, ¿vale? Permaneciendo estable. Tendremos este porcentaje de crías, adultos y mayores, que me lo está dando V1, por eso la importancia de el autovector de mayor autovalor en valor absoluto, y luego tenemos aquí el crecimiento, ¿vale? El crecimiento de la población, que me lo está dando lambda 1. Y aquí nos pueden ocurrir
varias cosas, o nos podemos hacer varias preguntas. Si el máximo de los valores absolutos de los autovalores, si el máximo de lambda i fuera menor que 1, tendríamos un crecimiento, cada generación se iría multiplicando por 0,9 y pico o 0,8 y pico, por algo menor que 1. Entonces iríamos hacia la extinción, ¿vale? Porque tendríamos crecimientos negativos. Eso lo primero. Con lo cual, como aquí en el mayor autovalor ha salido mayor que 1, ¿vale? Pues entonces lo que nos indica es que la población va a estar creciendo. Y por otro lado, ¿vale? Si hay 2 o más lambda sub i, tal que el módulo de lambda sub i es igual al módulo de lambda sub j, 2 o más lambda sub i, de tal manera que estos dos autovalores tuvieran el mismo valor absoluto, que además fuera el máximo, ¿vale? O siendo el máximo, ¿vale? Pues lo que tendríamos sería una población que iría oscilando sus poblaciones, ¿vale? O la distribución de la población iría oscilando pues en función de los dos autovectores que tienen mayor valor absoluto de autovalor, ¿vale? Pero en este caso, como hemos tenido un autovalor, el primero, que es mayor que el resto en valor absoluto, ¿vale? Estas componentes, la segunda y la tercera, tienden a desaparecer y se queda como evolución estable el primer autovector, con un crecimiento de la población del 4,62% y con una distribución porcentual de acuerdo a este autovalor o a este autovector, ¿vale? Y así con esto vemos pues, la importancia de calcular autovalores y autovectores y también la importancia que tienen los autovalores y los autovectores, en este caso en un ejemplo de dinámica de sistemas. Y con esto habríamos terminado. Muchísimas gracias.